La historia de por qué existe la inflación en la economía es tan fascinante como compleja, una narración que se entrelaza con los anhelos, las ambiciones y, a veces, los errores de la humanidad a lo largo de milenios. Desde los albores de la civilización, cuando los primeros intercambios se realizaban mediante el trueque, hasta la invención de las monedas y la consolidación de los imperios, el fenómeno de la inflación ha sido, en esencia, un reflejo de la forma en que las sociedades han gestionado la escasez, la abundancia y la necesidad de financiar sus proyectos de grandeza o supervivencia. En las antiguas civilizaciones, como la de Mesopotamia y Egipto, la introducción de un medio de intercambio aceptado por todos marcó el inicio de una revolución en la forma de medir la riqueza. Sin embargo, pronto se descubrió que cuando las autoridades centrales decidían emitir más monedas de las necesarias, ya fuera para financiar campañas militares o para recompensar el poderío del Estado, el valor de esas monedas se veía socavado y el precio de los bienes comenzaba a subir, dando los primeros indicios de lo que hoy llamamos inflación. Avanzando en el tiempo, se narra que en el vasto imperio romano, la devaluación de la moneda se convirtió en una herramienta política tan efectiva como peligrosa. Los emperadores, en su afán por mantener un ejército imparable y para costear los enormes gastos de la administración, se vieron tentados a acuñar monedas con menos metal precioso. Este acto, aunque permitía a corto plazo financiar las ambiciones imperiales, provocaba un efecto dominó. Los precios se disparaban, la confianza en la moneda se erosionaba y la economía entera entraba en un torbellino de incertidumbre. Las leyendas cuentan cómo, en las calles de Roma, la gente empezó a desconfiar de su propio dinero, recurriendo a métodos alternativos para proteger sus ahorros, un preludio a las complejas dinámicas inflacionarias que han marcado la historia. Llegando a la Edad Media, el panorama se tornó aún más pintoresco. Los reyes y señores feudales, con su poder casi absoluto, utilizaban la acuñación de monedas como una forma de demostrar su magnificencia, pero sin darse cuenta de que al hacerlo minaban la confianza de sus súbditos. En un tiempo en el que la economía se regía por costumbres ancestrales y rituales casi místicos, la inflación surgía casi de forma inadvertida, como un enemigo invisible que erosionaba el valor de las riquezas acumuladas a lo largo de generaciones. Era un periodo en el que el control del dinero pasaba de la mano de unos pocos, y cada devaluación era contada y recordada en las conversaciones de mercado, donde el temor a la pérdida de valor se transformaba en una leyenda popular que circulaba por plazas y castillos. El Renacimiento trajo consigo un nuevo despertar, no solo en el arte y la ciencia, sino también la forma de entender la economía. Las ciudades-estado italianas, con sus vibrantes centros comerciales, se convirtieron en laboratorios de nuevas ideas y prácticas financieras. Los banqueros y mercaderes comenzaron a entender que la emisión desmedida de dinero, aunque permitía un boom comercial a corto plazo, podía ser el preludio de una inflación desenfrenada. En esos tiempos de luces y sombras, se tejían historias de fortunas ganadas y perdidas en un abrir y cerrar de ojos. La gente se maravillaba y, a la vez, temía el poder de la moneda, que podía transformar un rico comerciante en un hombre empobrecido casi de la noche a la mañana. La narrativa de esta época está llena de anécdotas sobre mercados bulliciosos y tratados financieros que, a pesar de su complejidad, lograban captar la imaginación de todos, dejando claro que la inflación era tanto un fenómeno económico como un elemento casi mítico en la historia de la humanidad. El advenimiento de la revolución industrial supuso otro capítulo crucial en esta extensa narrativa. Con la mecanización de la producción y la expansión de los mercados, la cantidad de bienes disponibles aumentó, pero también lo hizo la necesidad de dinero para hacer frente a una demanda cada vez mayor. Los gobiernos, en su intento de modernizar y sostener economías emergentes, empezaron a abandonar el patrón oro y a confiar en el papel moneda, un recurso mucho más flexible pero también más susceptible a los vicios de la inflación. Este cambio estructural provocó que, en ocasiones, la política monetaria se convirtiera en un arma de doble filo, capaz de estimular el crecimiento, al mismo tiempo, de generar episodios de inflación que desafiaban la estabilidad de la sociedad. Las historias de trabajadores que veían cómo sus salarios perdían valor, de comerciantes que debían reinventar sus estrategias para sobrevivir y de gobiernos atrapados entre la necesidad de financiar el progreso y el temor a una espiral inflacionaria, se entrelazaron en un relato épico de lucha y adaptación. El siglo XX, con todas sus convulsiones y transformaciones, se presentó como el escenario de algunas de las manifestaciones más dramáticas de la inflación. La devastación causada por las guerras mundiales y la Gran Depresión obligaron a los países a adoptar medidas extraordinarias para reconstruir sus naciones. En medio de esta vorágine, surgieron episodios que han quedado grabados en la memoria colectiva, como el caso de la hiperinflación en la República de Weimar, donde el dinero dejó de tener un valor tangible y se convirtió en un mero papel,
incapaz de sostener la economía de un país que se debatía entre el olvido y la desesperación. Se cuenta que en las calles de ciudades alemanas la gente llevaba carretillas llenas de billetes para comprar hasta el más básico de los alimentos, y que la confianza en el sistema monetario se había evaporado casi por completo, dejando a su paso una lección imborrable sobre los peligros de perder el control sobre la emisión de dinero. Pero la historia de la inflación no se detiene en los episodios catastróficos. También es una crónica de aprendizajes, de debates acalorados y de teorías que han marcado el rumbo de la economía mundial. En las décadas posteriores, las discusiones entre economistas se convirtieron en verdaderos duelos de ideas, donde se debatía si la inflación era el resultado inevitable de políticas expansivas o si, por el contrario, era una manifestación de la inercia del mercado frente a choques externos. Nombres como Milton Friedman y John Maynard Keynes se alzaron como los protagonistas de una batalla intelectual que definiría los principios de la política monetaria y fiscal durante generaciones. Mientras algunos defendían la idea de una regla fija para la emisión de dinero, otros argumentaban que la intervención estatal era necesaria para contrarrestar las fluctuaciones del mercado y proteger a la sociedad de los embates de la inflación. Esta lucha de conceptos no solo transformó la teoría económica, sino que también dejó una huella indeleble en la manera en que los gobiernos planifican y ejecutan sus políticas, recordándonos que la inflación es, en última instancia, el resultado de decisiones humanas tan imperfectas como ambiciosas. A lo largo de toda esta travesía, la inflación ha sido tanto un adversario implacable como un maestro severo que ha obligado a cada generación a aprender a manejar el delicado equilibrio entre el crecimiento y la estabilidad. Las historias de éxito y fracaso, de economías que lograron reinventarse de aquellas que se vieron irremediablemente atrapadas en un ciclo de devaluación, nos enseñan que el fenómeno inflacionario es un reflejo de la compleja relación entre el poder, la ambición y la realidad de un mundo en constante cambio. Cada episodio inflacionario, por caótico que haya sido, ha contribuido a formar el conocimiento colectivo sobre cómo gestionar el dinero, la riqueza, sobre todo, la confianza en las instituciones. Esta larga y vibrante historia nos invita a ver la inflación no solo como una cifra o una tasa que se mide en gráficos, sino como un relato humano lleno de esperanzas, errores y redenciones, en el que el dinero se erige como el protagonista silencioso que, a lo largo de los siglos, ha acompañado a la humanidad en su incansable búsqueda de progreso y bienestar.